Nunca olvidaré el día en que mi hermana Daniela me miró directo a los ojos, en medio de la sala llena de familiares, y me dijo con esa frialdad que solo ella sabía usar: «Tú aquí sobras, Mariana. Siempre has sobrado». Sus palabras cayeron como piedras sobre mi pecho, y aunque intenté mantener la compostura, sentí como algo dentro de mí se quebraba en mil pedazos. Era la cena de aniversario de bodas de nuestros padres, una celebración que se suponía debía unirnos como familia, pero que terminó siendo el escenario perfecto para que mi hermana dejara claro, una vez más, que yo no era bienvenida en su mundo. La casa de mis padres en Coyoacán estaba decorada con luces cálidas y flores frescas. El aroma del mole poblano que había preparado mamá llenaba cada rincón, y todos los invitados reían y conversaban animadamente. Todos menos yo, que me quedé paralizada frente a Daniela, sintiendo cómo las miradas de mis primos, tíos y hasta de algunos amigos de la familia se posaban sobre nosotras con una mezcla de incomodidad y curiosidad morbosa. Daniela siempre había sido la hija perfecta, la que cumplía todas las expectativas, la que estudiaba en las mejores universidades privadas, la que conseguía los trabajos más prestigiosos en empresas transnacionales, la que se casó con un arquitecto exitoso y vivía en una residencia en Las Lomas. Yo, en cambio, era la hermana menor que eligió un camino diferente, que decidió estudiar trabajo social en una universidad pública, que prefería trabajar con comunidades marginadas en lugar de perseguir un sueldo de 6 cifras, que vivía en un departamento modesto en la colonia Roma, y que, según los estándares de Daniela, era una completa decepción. Nuestra relación nunca había sido sencilla, pero en los últimos 5 años se había deteriorado hasta convertirse en algo tóxico y doloroso. Cada reunión familiar se transformaba en un campo de batalla silencioso donde ella aprovechaba cualquier oportunidad para recordarme mi lugar, para hacerme sentir pequeña, insignificante, como si mi existencia fuera un error que la familia debía tolerar por obligación. Esa noche, todo comenzó cuando llegué a casa de mis padres cargando un pastel que había comprado en una panadería del centro. Nada ostentoso, pero hecho con cariño. Daniela llegó minutos después con un regalo envuelto en papel importado, una botella de vino francés que probablemente costaba más que mi renta mensual, y una sonrisa perfecta que ocultaba el veneno que siempre destilaba cuando estábamos juntas. Durante la cena, mientras papá contaba anécdotas de sus 40 años de matrimonio y mamá se emocionaba hasta las lágrimas, Daniela no perdía oportunidad de lanzar comentarios sutiles sobre mi ropa, sobre mi trabajo, sobre mi vida en general. «Ay, Mariana, ¿sigues usando esos zapatos? Pensé que ya los habrías jubilado», decía con una risita que todos interpretaban como broma, pero que yo sabía que era un dardo envenenado. «¿Cómo va ese trabajito tuyo en la asociación civil? Supongo que al menos te mantiene ocupada, aunque no sé cómo sobrevives con lo que te pagan», agregaba mientras cortaba elegantemente su porción de pastel, sin siquiera mirarme, como si yo fuera parte del mobiliario. El momento culminante llegó cuando mis padres abrieron los regalos. Daniela les había comprado un viaje todo pagado a Europa, 15 días recorriendo Italia y Francia, con hoteles de 5 estrellas y tours privados incluidos. La cara de felicidad de mis padres era genuina, y yo me alegré por ellos. De verdad lo hice, porque se merecían ese viaje y mucho más después de toda una vida de trabajo y sacrificios. Pero entonces llegó mi turno, y cuando les entregué mi sobre con un álbum digital que había creado durante meses, recopilando fotografías antiguas de toda su vida juntos, restaurando imágenes dañadas, agregando música significativa y escribiendo pequeñas notas sobre cada etapa de su historia, Daniela soltó una carcajada seca. «Qué lindo detalle, hermanita», dijo con ese tono condescendiente que me hacía sentir como una niña pequeña presentando un dibujo hecho con crayones. «Muy creativo. Supongo que es lo mejor que puedes hacer con tu presupuesto». Sus palabras resonaron en el silencio incómodo que se instaló en la sala, y aunque mis padres intentaron disimular su incomodidad agradeciéndome efusivamente, yo sabía que Daniela había logrado su objetivo: hacerme sentir inferior, inadecuada, como si mi amor y mi esfuerzo valieran menos porque no venían envueltos en papel caro. Pero lo peor vino después, cuando algunos familiares se fueron retirando y quedamos solo los más cercanos. Yo estaba en la cocina ayudando a mamá a guardar la comida que había sobrado, cuando escuché a Daniela en la sala hablando con nuestro primo Alejandro. No pude evitar escuchar cuando dijo: «Honestamente, no entiendo por qué Mariana sigue viniendo a estas reuniones. Es obvio que no encaja, que vive en un mundo completamente distinto al nuestro. A veces siento que solo viene para recordarnos lo diferentes que somos, para hacernos sentir culpables por tener éxito». Sus palabras me golpearon como una bofetada,
y tuve que sostenerme del borde del fregadero para no tambalearme. Alejandro intentó defenderme, diciéndole que yo era parte de la familia tanto como ella, pero Daniela lo interrumpió con firmeza. Claro que es familia, pero eso no significa que no sobre en ciertas situaciones. Hay personas que simplemente no están hechas para ciertos ambientes, y Mariana es una de ellas. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme callada, que no podía seguir permitiendo que me tratara como una intrusa en mi propia familia. Salí de la cocina, caminé hacia la sala con las piernas temblando pero con la cabeza en alto, y me planté frente a Daniela. Ella me miró con sorpresa, quizás porque nunca antes la había confrontado directamente. «Necesito hablar contigo», le dije con voz firme, y aunque sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, no iba a permitir que me viera débil. Salimos al jardín, lejos de los oídos curiosos, y fue ahí, bajo el cielo estrellado de esa noche de octubre, donde ella finalmente lo dijo sin filtros, sin disimulos, sin esa máscara de superioridad elegante que siempre usaba. «Tú aquí sobras, Mariana. Siempre has sobrado». Y aunque lo había intuido durante años, escucharlo dicho con tanta claridad, con tanta crueldad, me dejó sin aire. Los días siguientes a esa cena fueron los más oscuros que recuerdo haber vivido. No dormía bien. Las palabras de Daniela resonaban en mi cabeza como un eco implacable, y cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro frío diciéndome que sobraba, que no encajaba, que era una vergüenza para la familia. Dejé de responder los mensajes en el chat familiar. Evité las llamadas de mamá porque sabía que me preguntaría qué había pasado esa noche, y me sumergí en mi trabajo con una intensidad casi enfermiza, como si ayudar a otras personas pudiera de alguna manera aliviar el dolor que sentía por mi propia familia. En la asociación civil donde trabajaba, en la colonia Doctores, pasaba horas organizando despensas para familias de escasos recursos, coordinando talleres de capacitación laboral para mujeres jefas de familia, y documentando casos de violencia doméstica que me partían el alma. Mi compañera Lucía, una mujer de 50 y tantos años, con una sabiduría que solo dan los golpes de la vida, notó que algo andaba mal. «Mija, te veo demacrada. ¿Qué te pasa?», me preguntó una tarde mientras empacábamos cajas con útiles escolares. Intenté decirle que todo estaba bien, pero mi voz se quebró y terminé contándole todo, llorando como no había llorado en años, sintiendo cómo se desmoronaba esa coraza de fortaleza que había construido con tanto cuidado. Lucía me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé de desahogarme, me abrazó con esa calidez maternal que tanto necesitaba en ese momento. «Mira, Mariana, yo no conozco a tu hermana, pero te voy a decir algo que aprendí después de criar a 4 hijos y sobrevivir a 2 matrimonios fallidos. Las personas que te hacen sentir que sobras son las que en el fondo tienen tanto miedo de no ser suficientes, que necesitan hacerte pequeña para sentirse grandes. Tu hermana no te odia, te tiene envidia». Sus palabras me sorprendieron porque jamás se me había ocurrido que Daniela, con su vida perfecta, su casa lujosa, su esposo exitoso y su trabajo en esa corporativa internacional, pudiera envidiarme a mí, que vivía al día, que tenía que hacer malabares para llegar a fin de mes, que no tenía nada material que pudiera impresionar a nadie. Pero Lucía continuó. «Tú tienes algo que ella nunca va a poder comprar con todo su dinero. Tienes paz, tienes propósito, tienes un corazón que todavía sabe amar sin condiciones. Eso la aterra porque ella vive en una jaula de oro donde todo es apariencia, donde todo se mide por cuánto cuestas, no por quién eres». Durante las siguientes semanas, las palabras de Lucía se convirtieron en mi mantra. Comencé a ver mi vida con otros ojos, a valorar las cosas que antes daba por sentadas. La libertad de despertar cada mañana sabiendo que mi trabajo tenía un impacto real en la vida de personas vulnerables. La satisfacción de ver a una madre soltera, conseguir empleo después de tomar nuestros talleres, la sonrisa de un niño al recibir útiles escolares nuevos, los abrazos sinceros de las familias que apoyábamos. Mi departamento en la Roma, que Daniela despreciaba por ser pequeño y anticuado, era mi refugio, el lugar donde podía ser yo misma sin pretensiones, donde las paredes estaban llenas de fotografías de momentos felices, de pósters de películas que amaba, de plantas que cuidaba con dedicación. No tenía muebles de diseñador ni electrodomésticos importados, pero tenía calidez, tenía vida, tenía alma, y cada vez que recordaba los comentarios hirientes de mi hermana sobre mi estilo de vida, me repetía a mí misma que prefería 1000 veces mi pequeño espacio lleno de amor que una mansión vacía llena de resentimiento.
Pero lo que realmente comenzó a cambiar mi perspectiva fue una conversación que tuve con doña Mercedes, una señora de 67 años que conocí en uno de nuestros programas de apoyo a adultos mayores. Ella vivía sola en un cuartito de azotea en Tepito. Sobrevivía con una pensión miserable de 2.500 pesos al mes. Y aún así, siempre tenía una sonrisa para todos y una palabra de aliento para quien la necesitara. Un día, mientras la ayudaba a llenar unos formularios para solicitar apoyo médico del gobierno, me preguntó por qué me veía tan triste. Le conté, de manera muy resumida, lo que había pasado con mi hermana, esperando que me dijera que era normal, que las familias tienen conflictos, que el tiempo lo cura todo. Pero en lugar de eso, doña Mercedes me miró con esos ojos cansados pero profundamente sabios y me dijo: «Mija, déjame contarte algo. Yo tuve 5 hermanas, y con una de ellas nunca me llevé bien. Ella era como tu hermana, siempre sintiendo que era mejor que las demás, siempre buscando la forma de hacernos sentir menos. Pasé años sufriendo por eso, años intentando ganarme su aprobación, su cariño, su respeto. Y un día ella se enfermó, le detectaron cáncer de páncreas y tuvo 6 meses terribles antes de morir. En su lecho de muerte me llamó, me pidió perdón llorando, me dijo que había sido una tonta toda su vida, que había desperdiciado la oportunidad de tener una hermana por estar preocupada por tonterías. Me agarró la mano con esa fuerza que solo da la desesperación y me suplicó que no cometiera el mismo error con nadie más, que no dejara que el orgullo me robara el amor. Esa historia me sacudió hasta los huesos. Pasé esa noche en vela, pensando en Daniela, en nuestra infancia cuando éramos inseparables, cuando ella me defendía de los niños que me molestaban en la escuela, cuando compartíamos secretos bajo las cobijas fingiendo dormir mientras escuchábamos a nuestros padres discutir en la sala. Recordé cómo todo comenzó a cambiar cuando ella entró a la preparatoria privada y yo me quedé en la pública, cómo poco a poco fue construyendo un mundo al que yo no tenía acceso, como cada logro suyo se convirtió en un recordatorio de mis propias limitaciones. Pero también recordé momentos en que vi grietas en su armadura perfecta, como aquella vez que la encontré llorando en el baño durante la boda de nuestra prima, porque su esposo había cancelado su asistencia por compromisos de trabajo, o cuando la escuché discutir por teléfono con su jefe, prometiendo trabajar fines de semana para cumplir con plazos imposibles, con una voz quebrada que revelaba un agotamiento que nunca mostraba en público. Fue entonces cuando tomé una decisión que muchos podrían considerar absurda o masoquista. En lugar de alejarme de Daniela, en lugar de cortarla de mi vida como tantas personas me aconsejaban, decidí hacer algo completamente diferente. Decidí demostrarle, no con palabras, sino con acciones, que el amor no se mide en pesos, que la familia no se trata de competir, sino de apoyar, que sobrar en su mundo perfecto era infinitamente mejor que encajar en una mentira. Y así comenzó mi plan, un plan que tomaría meses de preparación, que requeriría sacrificios económicos que honestamente no podía permitirme, pero que sentía en lo más profundo de mi ser que era lo correcto. Sé que muchos de ustedes que están escuchando esta historia han vivido algo similar. Han sentido alguna vez que no encajan en su propia familia, que sus esfuerzos no son suficientes, que son juzgados por decisiones que tomaron con el corazón. Quiero que sepan que no están solos, que su valor no lo determina la opinión de otros, ni siquiera cuando esos otros son las personas que más deberían amarnos. Si esta historia está tocando tu corazón, si te identificas con este dolor, o si simplemente quieres saber cómo continúa este viaje de redención, te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Y si sientes que vale la pena compartir este mensaje con alguien que también necesita escucharlo, hazlo sin dudarlo. Todos necesitamos recordar de vez en cuando que somos suficientes, exactamente como somos. El plan que comencé a tejer en mi mente era ambicioso, quizás demasiado para alguien con mi presupuesto limitado, pero había algo dentro de mí que me impulsaba a seguir adelante. Daniela cumpliría 38 años en febrero, y yo sabía que su esposo, Rodrigo, el arquitecto exitoso con el que llevaba 11 años casada, siempre le organizaba fiestas ostentosas en salones exclusivos de Polanco, con catering gourmet, decoración de revista y una lista de invitados que parecía el directorio de las 500 empresas más importantes de México. Pero también sabía, porque mamá me lo había comentado en una de nuestras conversaciones telefónicas, que Daniela había mencionado en varias ocasiones que su sueño desde niña era tener un jardín propio, un espacio verde donde pudiera cultivar flores, hierbas aromáticas, verduras orgánicas,
un refugio natural en medio del caos de la ciudad. En su residencia en las lomas tenían un patio trasero, amplio, pero estaba completamente descuidado, lleno de cemento y sin vida, porque ni ella ni Rodrigo tenían tiempo para ocuparse de algo así. Ahí fue donde encontré mi oportunidad. Decidí que mi regalo para Daniela sería transformar ese patio muerto en el jardín de sus sueños, pero no lo haría sola porque no tenía ni el conocimiento ni los recursos necesarios. Así que recurrí a mi red de contactos en la asociación civil, esa red de personas maravillosas que me habían enseñado que la verdadera riqueza no está en el banco, sino en las conexiones humanas genuinas. Hablé con don Esteban, un jardinero de 62 años que había trabajado durante décadas en los jardines de Chapultepec antes de jubilarse y que ahora ofrecía sus servicios a precios accesibles para ayudar a complementar su pensión. Le conté mi historia, le expliqué lo que quería hacer y por qué era importante para mí, y sus ojos se iluminaron con una mezcla de emoción y ternura. Mija, eso que quieres hacer es hermoso, y yo te voy a ayudar. No me vas a pagar el precio completo porque este proyecto no es trabajo, es amor. Y el amor no se cobra como si fuera cualquier chamba. Me dijo mientras dibujaba en una servilleta el diseño preliminar de lo que podría ser el jardín. También contacté a varios de los beneficiarios de nuestros programas de capacitación. Carmen, una mujer de 43 años que había tomado nuestro taller de carpintería y ahora fabricaba muebles artesanales, para ganarse la vida, aceptó construir jardineras de madera reciclada, a cambio de un precio simbólico. Tú me ayudaste cuando nadie más lo hizo. Cuando mi esposo me dejó con 3 hijos y sin un peso. Así que ahora me toca a mí ayudarte a ti. Me dijo con esa determinación que solo tienen las mujeres que han sobrevivido a tormentas, que habrían hundido a cualquiera. Pedro y su hijo Ángel, 2 albañiles que conocí cuando les conseguimos trabajo, después de que perdieran su fuente de ingresos durante la pandemia, se ofrecieron a hacer todo el trabajo pesado de preparación del terreno, romper el cemento, nivelar la tierra, instalar un sistema de riego básico. Usted nos dio una mano cuando más lo necesitábamos, señorita Mariana. Ahora nosotros le damos 2. Me dijo Pedro con esa humildad que caracteriza a las personas verdaderamente nobles. Durante 3 meses trabajamos en secreto. Cada fin de semana, cuando Daniela y Rodrigo salían a sus compromisos sociales o sus escapadas a sus casas de descanso en Valle de Bravo o Tequisquiapan, yo llegaba con mi equipo de aliados al patio trasero de su residencia. Mamá, que estaba al tanto del proyecto y lo apoyaba completamente, me había dado una copia de las llaves con la bendición de papá, quien, aunque no lo decía abiertamente, también estaba emocionado con la idea. Fue un trabajo agotador, sacrificado, lleno de momentos en que dudé si realmente valía la pena tanto esfuerzo para alguien que me había herido tan profundamente. Hubo fines de semana en que llegaba a casa con el cuerpo adolorido, las manos llenas de ampollas, la ropa manchada de tierra, y me preguntaba si no estaría siendo una tonta, si Daniela realmente apreciaría lo que estaba haciendo o si lo despreciaría como había despreciado mi álbum digital. Pero cada vez que esas dudas me asaltaban, recordaba algo que don Esteban me dijo mientras plantábamos lavanda en una de las esquinas del jardín. Mira, Mariana, las plantas no crecen para impresionar a nadie. Crecen porque es su naturaleza hacerlo. Si tú haces esto esperando que tu hermana cambie, que te pida perdón, que te valore, vas a terminar decepcionada. Pero si lo haces porque es lo que tu corazón necesita hacer, porque es tu manera de decirle que a pesar de todo sigues eligiendo el amor sobre el rencor, entonces no importa cómo reaccione ella, tú ya ganaste. Sus palabras se convirtieron en mi ancla cada vez que sentía que me hundía en el mar de dudas e inseguridades. El jardín fue tomando forma poco a poco, como un milagro verde en medio del gris de la ciudad. Don Esteban diseñó espacios diferenciados, una zona de flores con rosas, tulipanes, margaritas y girasoles que atraían mariposas y colibríes, un área de hierbas aromáticas con albahaca, romero, menta, cilantro y tomillo que perfumaban el aire, una sección de verduras con jitomates cherry, lechugas, calabacitas y chiles que permitirían a Daniela cultivar algunos de sus propios alimentos, y un rincón especial con una banca de madera que Carmen había tallado a mano, rodeada de jazmines cuyo aroma era embriagador al atardecer. Instalamos luces solares que se encendían automáticamente al caer la noche, creando una atmósfera mágica, y colocamos un pequeño sistema de riego por goteo que don Esteban programó para que funcionara de manera automática, asegurando que las plantas recibirían el agua necesaria, sin que Daniela tuviera que preocuparse demasiado por el mantenimiento. Pero el toque más personal, el que me llevó más tiempo y esfuerzo,
Fue una pared de piedra que Pedro y Ángel construyeron en el fondo del jardín, sobre la cual Carmen instaló una placa de madera grabada con una frase que yo misma escribí después de muchas noches de reflexión. Un jardín crece no por la tierra que tiene, sino por el amor que recibe. Para Daniela, con todo el amor de quien nunca dejó de ser tu hermana, Mariana. No quería que fuera algo cursi o dramático, solo quería que supiera que esto venía de mí, que no lo había hecho para demostrar nada, excepto que mi amor por ella era más fuerte que su rechazo, que mi capacidad de dar no dependía de cuánto tenía en el banco, sino de cuánto tenía en el corazón. Financiar todo esto fue un desafío monumental. Tuve que echar mano de mis ahorros, que no eran muchos, pero que había guardado religiosamente durante 2 años con la esperanza de algún día poder viajar a Oaxaca para un curso de tejido tradicional que siempre quise tomar. Usé el aguinaldo completo que recibí en diciembre. Cancelé mi suscripción al gimnasio y volví a hacer ejercicio en el parque. Reduje mis gastos en comida preparando todo en casa. Vendí algunos libros y discos de vinilo que coleccionaba pero que honestamente podía sacrificar. También organicé una rifa entre amigos y conocidos, vendiendo boletos a 20 pesos cada uno, con un premio modesto pero que generó suficiente dinero para comprar las plantas más caras que necesitábamos. Cada peso que invertía en ese proyecto era un peso menos para mí, pero extrañamente no me sentía pobre. Me sentía rica en propósito, rica en amor, rica en la certeza de que estaba haciendo algo que trascendía las apariencias y tocaba algo mucho más profundo. Febrero llegó más rápido de lo que esperaba, trayendo consigo una mezcla de emoción y nerviosismo que me mantenía despierta por las noches. Habíamos terminado el jardín justo a tiempo, y lucía más hermoso de lo que jamás imaginé. Don Esteban había hecho un trabajo magistral. Cada planta estaba en su lugar perfecto. Los colores se complementaban creando una sinfonía visual que quitaba el aliento, y el aroma de las hierbas y flores mezclado con la tierra húmeda creaba una atmósfera que te transportaba a un lugar de paz absoluta. Tomé fotografías desde todos los ángulos posibles, no para presumir mi trabajo, sino para documentar algo que sabía era más que un simple regalo. Era un testimonio de que el amor verdadero no se rinde, no importa cuántas veces sea rechazado. La fiesta de cumpleaños de Daniela estaba planeada para un sábado por la tarde en su residencia. Rodrigo había contratado, como siempre, un servicio de catering lujoso. Decoradores profesionales transformaron la sala y el jardín frontal en un escenario digno de revista, y la lista de invitados incluía a sus colegas de trabajo, amigos del club deportivo al que pertenecían, y por supuesto, a la familia. Yo recibí mi invitación por cortesía, porque mamá insistió en que no podían dejarme fuera, siendo la hermana. Pero el mensaje de WhatsApp que Daniela me envió junto con la invitación era frío y distante. Mariana, mamá insiste en que vengas a mi cumpleaños. Sé que últimamente no nos llevamos bien, pero por favor compórtate de manera apropiada y no hagas ninguna escena que pueda arruinar mi día. Gracias. Leí ese mensaje al menos 20 veces, sintiendo cómo cada palabra era una daga pequeña pero efectiva, recordándome que para ella yo seguía siendo un estorbo, alguien a quien toleraba por obligación familiar, pero no por deseo genuino. Decidí llegar temprano, antes de que los demás invitados comenzaran a arribar. Toqué el timbre de la residencia con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Rodrigo abrió la puerta, y su expresión fue de sorpresa genuina al verme. «Mariana, llegaste temprano. Qué bueno verte», me dijo con esa amabilidad, un poco forzada que siempre había caracterizado nuestra relación. Él no era malo. Simplemente era parte del mundo de Daniela, un mundo donde yo no encajaba. «Hola, Rodrigo. Felicidades por otro año más de Dani. ¿Dónde está?», pregunté mientras entraba a esa casa que siempre me hacía sentir como visitante en un museo. Todo tan perfecto, tan impoluto, tan carente de la calidez desordenada que para mí definía un verdadero hogar. Daniela bajó las escaleras luciendo impecable como siempre, con un vestido color azul marino que probablemente costaba más que 3 meses de mi sueldo, el cabello perfectamente peinado en ondas suaves, y ese maquillaje que hacía parecer que no llevaba maquillaje, pero que seguramente le había tomado 1 hora aplicar. «Mariana, ¿viniste?», dijo con un tono que no podía decidir si era sorpresa o decepción. «Claro que vine, Dani. Eres mi hermana y es tu cumpleaños», respondí intentando mantener mi voz firme. Hubo un silencio incómodo que Rodrigo rompió diciendo que tenía que revisar algo con los del catering, dejándonos solas en ese vestíbulo que parecía diseñado más para impresionar que para vivir. «Mira, Daniela, sé que las cosas entre nosotras no están bien. Sé que probablemente preferirías que no hubiera venido, pero hay algo que necesito mostrarte antes de que lleguen los demás invitados», le dije mientras sacaba mi teléfono del bolso.
Ella me miró con desconfianza, probablemente esperando que le mostrara algún mensaje dramático o alguna evidencia de por qué me sentía herida. Pero en lugar de eso, le mostré las fotografías del jardín. Su rostro cambió inmediatamente. La máscara de superioridad se resquebrajó por un segundo, dando paso a una expresión de confusión absoluta. ¿Qué es esto?, preguntó mientras deslizaba las imágenes, sus ojos moviéndose rápidamente de una fotografía a otra. Es tu patio trasero, o mejor dicho, era tu patio trasero. Respondí con una calma que no sabía que poseía. No. Entiendo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué hiciste, Mariana? Su voz temblaba ligeramente, y pude ver cómo sus manos sostenían mi teléfono con más fuerza de la necesaria. Durante los últimos 3 meses, cada fin de semana que ustedes no estaban, trabajé junto con algunas personas maravillosas para convertir ese espacio de cemento en el jardín que siempre dijiste que querías. No lo hice para impresionarte, no lo hice para que me agradecieras, ni siquiera lo hice esperando que cambiaras de opinión sobre mí. Lo hice porque a pesar de que me dijiste que sobro, a pesar de que me has hecho sentir inferior durante años, sigues siendo mi hermana. Y recordé a la niña que soñaba con tener un lugar lleno de flores donde pudiera sentirse en paz. Daniela dejó de mirar el teléfono y me miró directamente a los ojos. Y por primera vez en años vi algo diferente en su mirada. Algo que no era desdén ni superioridad. Era algo más vulnerable, más humano. ¿Puedo verlo?, preguntó con una voz tan baja que apenas la escuché. Por supuesto. Para eso vine temprano. Quería que lo vieras antes que nadie. Quería que fuera un momento solo entre nosotras. Respondí mientras la guiaba hacia la puerta trasera que conectaba la sala con el patio. Cuando abrimos esa puerta, el sol de la tarde iluminaba el jardín de una manera casi cinematográfica. Los colores de las flores parecían más vibrantes. El aroma de las hierbas nos envolvió inmediatamente, y el sonido suave del agua en el sistema de riego creaba una melodía relajante. Daniela se quedó paralizada en el umbral de la puerta, sus ojos recorriendo cada rincón de ese espacio que habíamos transformado con tanto amor. Caminó lentamente hacia adentro, tocando con cuidado las hojas de las plantas, respirando profundamente el aroma de los jazmines, acariciando la madera tallada de la banca que Carmen había creado. Sus labios temblaban, y pude ver cómo luchaba por mantener la compostura, por no permitirse sentir lo que claramente estaba sintiendo. Llegó finalmente hasta la pared del fondo, donde estaba la placa con mi mensaje. La leyó 1 vez, 2 veces, 3 veces, como si necesitara asegurarse de que las palabras eran reales. Y entonces sucedió algo que nunca imaginé que vería. Daniela se derrumbó. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre el pasto recién plantado, sus manos cubriendo su rostro mientras sollozaba con una intensidad que parecía provenir de un lugar muy profundo, de años de represión y de máscaras que finalmente se quebraban. Corrí hacia ella y me arrodillé a su lado, sin saber qué hacer, si abrazarla o darle espacio, si hablar o quedarme en silencio. Daniela lloraba como nunca la había visto llorar, ni siquiera cuando éramos niñas y se caía de la bicicleta o cuando perdió su mascota favorita. Estos eran sollozos que venían desde el alma, desgarradores y sinceros, liberando años de dolor acumulado que había escondido detrás de su fachada perfecta. Senté a su lado en el pasto, sin tocarla todavía, porque no sabía si mi contacto sería bienvenido, simplemente estando presente, mientras ella se permitía finalmente ser vulnerable, ser real, ser humana. Los minutos pasaron lentamente. El sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranjas y rosas que se reflejaban en las flores del jardín, creando una atmósfera casi surreal. Cuando finalmente pudo hablar, su voz salió quebrada, casi irreconocible. Mariana, yo no sé ni por dónde empezar a pedirte perdón, dijo sin mirarme, sus ojos fijos en la placa con mi mensaje. He sido una persona horrible contigo. He dicho y hecho cosas imperdonables. Y todo este tiempo tú hiciste esto. Invertiste tu tiempo, tu dinero que sé que no te sobra, tu energía, todo para darme algo que ni siquiera sabía que necesitaba tanto. Sus palabras salían atropelladas, mezcladas con hipos y respiraciones entrecortadas. Finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto: reconocimiento genuino de su propio comportamiento, vergüenza real, arrepentimiento sincero. Tienes razón en todo lo que no has dicho, pero que ambas sabemos que es verdad, continuó mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, arruinando su maquillaje perfecto, pero sin importarle. Me convertí en alguien que no reconozco.
en alguien que mide el valor de las personas por lo que tienen en lugar de por quienes son. Te he tratado como si fueras menos que yo solo porque elegiste un camino diferente, porque decidiste ayudar a otros en lugar de acumular dinero, porque tienes el coraje de vivir según tus valores incluso cuando eso significa sacrificar comodidades materiales. Y la verdad que me ha estado matando por dentro durante años, es que te envidio. Te envidio tanto que me duele. Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. Lucía, mi compañera de la asociación, había sugerido que la envidia podía estar detrás del comportamiento de Daniela, pero escucharlo de sus propios labios era completamente diferente. ¿Envidiarte? Daniela, tú tienes todo lo que la sociedad dice que deberíamos querer. Respondí con genuina confusión. Ella soltó una risa amarga, sin humor. Tengo una casa enorme que se siente vacía, un esposo que trabaja 70 horas a la semana y cuando está en casa está pegado a su teléfono resolviendo crisis laborales, un trabajo que me exige más de lo que puedo dar y donde nunca es suficiente sin importar cuánto me esfuerce. Amigos que realmente son contactos de negocios disfrazados de relaciones personales, y una vida que desde afuera parece perfecta pero por dentro es agotadora y solitaria. Se puso de pie lentamente, caminó hacia la banca de madera y se sentó, invitándome con un gesto a que me sentara junto a ella. Tú, en cambio, continuó mientras miraba las flores que comenzaban a cerrar sus pétalos con la llegada de la noche. Tienes propósito, tienes pasión, tienes conexiones, genuinas con personas que te valoran por quien eres, no por lo que puedes hacer por ellas. Cada vez que te veo llegar a las reuniones familiares con esa paz en tu rostro, con esa luz en tus ojos cuando hablas de tu trabajo, con esa facilidad para reír sinceramente, siento que algo dentro de mí se retuerce de envidia, porque yo perdí eso hace tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdo cómo se siente. Me levanto cada mañana, me pongo esta armadura de perfección, juego este papel de mujer, exitosa que lo tiene todo bajo control, y al final del día, cuando me quito el maquillaje y la ropa de diseñador, lo único que veo en el espejo es una mujer vacía que sacrificó su felicidad en el altar del éxito profesional y la aprobación social. Sus palabras me golpeaban como olas, revelando una realidad que nunca había considerado. Siempre había asumido que Daniela era genuinamente feliz con su vida, que su crueldad hacia mí venía de un lugar de superioridad real, no de inseguridad, disfrazada. Y lo peor de todo, continuó con la voz cada vez más quebrada, es que en lugar de admirarte, de aprender de ti, de intentar recuperar algo de esa autenticidad que tú nunca perdiste, decidí atacarte. Decidí hacerte sentir pequeña porque eso era más fácil que enfrentar mis propios fracasos. Te hice sentir que sobrabas porque en el fondo sentía que la que sobraba era yo, que mi vida perfecta de Instagram era una mentira, y que si te hacía sentir inferior tal vez podría convencerme a mí misma de que al menos era superior a alguien. Me tomó la mano, y fue la primera vez en años que nos tocábamos con afecto genuino. Sus manos estaban frías a pesar del calor de la tarde, y temblaban ligeramente. Cuando mamá me contó que habías creado ese álbum digital para su aniversario, que habías pasado meses restaurando fotografías viejas, escribiendo notas personales, curando cada detalle con amor, sentí algo que me avergüenza admitir. Sentí que tu regalo los había hecho más felices que el mío, a pesar de que el mío costó 50 veces más. Y en lugar de reconocer la belleza de lo que habías hecho, en lugar de celebrar que nuestra madre tenía 2 hijas que la amaban cada una a su manera, decidí menospreciarlo. Decidí hacerte sentir que tu esfuerzo no valía porque no venía con un precio elevado. La abracé entonces, sin poder contenerme más, y ella se aferró a mí como si yo fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Lloramos juntas, liberando años de resentimiento, dolor, malentendidos y amor reprimido. Daniela, yo nunca dejé de quererte. Le susurré mientras acariciaba su cabello perfectamente peinado, que ahora estaba despeinado por las lágrimas. Incluso cuando me herías, incluso cuando sentía que no podía más, seguías siendo mi hermana mayor, la niña que me enseñó a andar en bicicleta, que me defendía cuando otros niños se burlaban de mí, que me contaba historias antes de dormir. Esa niña nunca desapareció, solo se escondió detrás de muros muy altos. Y este jardín no es solo un regalo de cumpleaños, es mi manera de decirte que siempre habrá un espacio para ti en mi corazón, sin importar cuántos muros construyas. Nos quedamos así durante lo que pareció una eternidad, 2 hermanas que habían estado distanciadas durante tanto tiempo finalmente reencontrándose en un jardín que simbolizaba renacimiento, perdón y esperanza. Eventualmente escuchamos voces dentro de la casa. Los invitados comenzaban a llegar,
y Daniela se separó de mí con una sonrisa temblorosa. «Debo verme horrible», dijo mientras intentaba limpiarse el maquillaje corrido. «Te ves más hermosa de lo que te he visto en años». Respondí con total sinceridad, porque por primera vez en mucho tiempo te ves real. Hay momentos en la vida que nos definen, momentos donde podemos elegir entre alimentar el resentimiento o sembrar semillas de perdón. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido ese nudo en la garganta al imaginar la reconciliación entre dos hermanas que casi pierden su conexión para siempre, quiero invitarte a reflexionar sobre tus propias relaciones. Todos tenemos a alguien en nuestras vidas con quien las cosas están rotas, alguien a quien hemos herido o que nos ha herido. Y aunque no todas las historias tienen finales felices, todas merecen al menos un intento de sanación. Te invito a que compartas en los comentarios si has vivido algo similar, si has sido tú quien necesitaba perdón o quien necesitaba darlo, porque tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Y si conoces a alguien que está luchando con relaciones familiares difíciles, comparte esta historia con ellos, porque a veces necesitamos recordar que el amor verdadero no se rinde, incluso cuando todo parece perdido. Gracias por estar aquí, por escuchar, por sentir, por ser parte de esta comunidad donde compartimos no solo historias, sino pedazos de nuestras almas. Daniela subió a su habitación para arreglarse mientras yo la esperaba en el jardín, respirando el aire fresco perfumado por las flores y sintiendo una paz que no había experimentado en meses. Cuando bajó minutos después, había cambiado su vestido de gala por algo más sencillo, más cómodo, y aunque había intentado reparar su maquillaje, había decidido dejarlo al mínimo. «No quiero esconderme más detrás de máscaras, ni siquiera de las de maquillaje», me dijo con una sonrisa que, por primera vez en años, llegaba hasta sus ojos. Juntas salimos al jardín frontal, donde ya había llegado la mayoría de los invitados, todos elegantemente vestidos, conversando con copas de vino en mano, completamente ajenos al terremoto emocional que acababa de sacudir los cimientos de nuestra relación. Rodrigo se acercó a nosotras con expresión preocupada al ver el rostro de Daniela, claramente alterada a pesar de sus intentos por componerse. «Amor, ¿estás bien? ¿Qué pasó?», preguntó, mientras la tomaba del brazo con genuina preocupación. Daniela lo miró con una intensidad que lo tomó por sorpresa. «Rodrigo, necesito que vengas conmigo. Hay algo que tienes que ver», dijo mientras lo guiaba hacia la puerta trasera. Yo los seguí a cierta distancia, permitiéndoles tener su momento. Cuando Rodrigo vio el jardín, su reacción fue de completo asombro. Era arquitecto después de todo, y podía apreciar no solo la belleza estética, sino la complejidad del diseño, el trabajo que implicaba transformar un espacio tan descuidado en algo tan hermoso. «Dios mío, esto es increíble. ¿Cuándo contrataste a alguien para hacer esto? ¿Por qué no me dijiste?», preguntó mientras caminaba por el jardín admirando cada detalle. «Yo no contraté a nadie», respondió Daniela con voz temblorosa. «Mariana lo hizo. Mi hermana, a quien he tratado de manera abominable durante años, pasó 3 meses trabajando cada fin de semana para darme este regalo. Invirtió sus ahorros, organizó a personas que la quieren porque ella las ha ayudado desinteresadamente, y creó esto para mí a pesar de que le dije que sobraba, que no encajaba, que era una decepción». La voz se le quebró de nuevo, y Rodrigo me miró con una expresión que mezclaba sorpresa, vergüenza y algo parecido a la admiración. Él también había sido cómplice silencioso de los comentarios despectivos de Daniela hacia mí, nunca defendiéndome abiertamente aunque tampoco participando activamente. «Mariana, yo no sé qué decir. Esto es... no tengo palabras», murmuró mientras se acercaba a mí. «No necesitas decir nada, Rodrigo. Solo cuiden este espacio, úsenlo, disfrútenlo. Fue hecho con amor», respondí simplemente. Daniela entonces hizo algo completamente inesperado. Tomó mi mano y la de Rodrigo, y nos guió de vuelta al jardín frontal donde estaban todos los invitados. El DJ que habían contratado estaba preparando su equipo, los meseros circulaban con bandejas de canapés sofisticados, y había un ambiente de celebración elegante que estaba a punto de transformarse en algo muy diferente. Daniela pidió el micrófono al DJ, y todos los presentes guardaron silencio, probablemente esperando el típico discurso de agradecimiento por asistir a su fiesta. Pero lo que salió de su boca fue algo que nadie, especialmente yo, esperaba escuchar. «Quiero agradecerles a todos por venir a celebrar mi cumpleaños, pero antes de que comience la fiesta oficialmente, necesito decir algo importante, algo que debí haber dicho hace mucho tiempo.
Comenzó con voz firme, a pesar de que podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente alrededor del micrófono. He vivido los últimos años de mi vida persiguiendo una idea de éxito que la sociedad me vendió, acumulando cosas materiales, construyendo una imagen de perfección, midiendo mi valor por mi cuenta bancaria y mi posición laboral. Y en ese proceso perdí de vista lo que realmente importa: las relaciones genuinas, el amor incondicional, la capacidad de ser vulnerable y auténtica. Podía ver cómo algunos invitados se miraban entre sí con confusión, sin entender hacia dónde iba este discurso tan poco convencional para una fiesta de cumpleaños. En mi búsqueda de esa perfección superficial, herí profundamente a la persona que más paciencia ha tenido conmigo, que más amor incondicional me ha dado, que nunca dejó de ser mi hermana incluso cuando yo dejé de comportarme como tal. Mi hermana Mariana ha sido objeto de mi crueldad, de mi desprecio injustificado, de comentarios hirientes que nacían de mi propia inseguridad y vacío interior. Le dije cosas imperdonables. La hice sentir que no era suficiente, que sobraba, que no encajaba. ¿Y ella? Esta mujer extraordinaria que está aquí conmigo, respondió a mi crueldad con un acto de amor tan puro y desinteresado que me ha hecho replantear todo lo que creía saber sobre el valor, sobre la familia, sobre lo que realmente significa ser exitoso en la vida. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, y pude ver cómo mamá y papá, que estaban entre los invitados, también lloraban mientras escuchaban a su hija mayor finalmente liberarse de las cadenas que ella misma se había impuesto. Durante los últimos 3 meses, mientras yo asistía a fiestas superficiales y reuniones de trabajo interminables, Mariana trabajaba en secreto para transformar mi patio trasero en el jardín que siempre soñé tener, pero que nunca me di tiempo de crear. Usó sus ahorros, que no son muchos porque ella eligió un camino de servicio en lugar de un camino de acumulación. Organizó a personas que la aman porque ella las ha ayudado en sus momentos más difíciles. Pasó sus fines de semana, que son su único descanso después de trabajar toda la semana con comunidades vulnerables, ensuciándose las manos plantando flores, construyendo jardineras, creando belleza donde solo había abandono. Y lo hizo sin esperar nada a cambio, sin buscar reconocimiento, solo porque a pesar de todo, nunca dejó de amarme. El silencio en el jardín era absoluto, solo interrumpido por sollozos contenidos de varios invitados que claramente no esperaban este giro emocional. Así que quiero decirle, frente a todos ustedes, frente a mi familia, mis amigos, mis colegas, que Mariana no es quien sobra. Yo soy la que ha estado sobrando en las cosas importantes. Ella no es la decepción. Yo soy quien se decepcionó a sí misma, al perder de vista lo que realmente importa. Y si hay algo que quiero celebrar hoy, no son mis 38 años de vida, sino el regalo de tener una segunda oportunidad para ser la hermana que ella siempre mereció tener. Me miró directamente entonces, con los ojos brillantes de lágrimas y algo que parecía ser esperanza. Mariana, sé que no merezco tu perdón. Sé que las palabras no borran años de dolor, pero te prometo, frente a todos los que están aquí como testigos, que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser digna del amor que me has dado. Te prometo que voy a trabajar en ser mejor persona, no solo contigo, sino con todos los que me rodean. Te prometo que este jardín que creaste no solo será un lugar hermoso, sino un recordatorio diario de que el verdadero éxito se mide en amor dado, no en dinero acumulado. No pude contener las lágrimas más. Caminé hacia ella y la abracé frente a todos, y el jardín frontal estalló en aplausos que parecían venir no solo de las manos de los presentes, sino del corazón del universo mismo celebrando este acto de reconciliación. Mamá y papá se unieron al abrazo, creando un círculo de amor familiar que había estado roto durante demasiado tiempo. Te perdono, Dani, y te amo. Siempre te he amado. Le susurré al oído mientras la sostenía fuerte. Y yo te amo a ti, mi hermana valiente, mi hermana generosa, mi hermana que me enseñó hoy la lección más importante de mi vida, respondió ella entre sollozos. La fiesta continuó después de ese momento, pero había cambiado completamente de tono. Se convirtió en algo mucho más íntimo, más genuino, más real. Daniela pasó la mayor parte de la noche en el jardín trasero, mostrándoselo a cada invitado, contando la historia de cómo había llegado a existir, hablando con orgullo de su hermana, la trabajadora social que tenía más riqueza en su corazón que muchos millonarios en sus cuentas bancarias. Rodrigo me buscó en un momento de la noche para disculparse personalmente por haber sido cómplice silencioso de los comportamientos de Daniela,
prometiendo ser mejor aliado familiar en el futuro. Pero el momento más significativo vino al final de la noche, cuando casi todos se habían ido y solo quedábamos la familia inmediata. Nos sentamos todos juntos en el jardín que había creado, rodeados de flores que ya dormían y del aroma embriagador de los jazmines, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir este nuevo comienzo. Papá, que es un hombre de pocas palabras pero de emociones profundas, nos abrazó a Daniela y a mí y dijo: «Esto es lo único que siempre quise. Mis dos niñas juntas de nuevo, recordando que la sangre es más fuerte que cualquier diferencia, que el amor de familia es el tesoro más grande que existe». Mamá añadió entre lágrimas: «Mariana, lo que hiciste no fue solo crear un jardín. Creaste un puente sobre un abismo que parecía imposible de cruzar. Le devolviste a nuestra familia algo que creíamos perdido para siempre». Esa noche, cuando finalmente regresé a mi pequeño departamento en la Roma, llegué agotada físicamente pero llena de una paz que no había sentido en años. Me senté en mi pequeña sala, mirando las paredes llenas de fotografías y recuerdos, y comprendí que Lucía y don Esteban habían tenido razón todo el tiempo. No había hecho esto para cambiar a Daniela. Lo había hecho porque era lo que mi corazón necesitaba hacer, porque perdonar y amar no son actos que dependen de la respuesta del otro, son elecciones que hacemos por nosotros mismos, para liberarnos de las cadenas del resentimiento y vivir en la luz de nuestra propia integridad. Y aunque la transformación de Daniela había sido un hermoso regalo inesperado, lo que realmente me llenaba de alegría era saber que había permanecido fiel a mis valores, que no había permitido que su crueldad me convirtiera en alguien amargada, que había elegido el amor incluso cuando habría sido más fácil elegir el odio. Los meses siguientes trajeron cambios profundos en nuestra relación. Daniela comenzó terapia, reconociendo que necesitaba ayuda profesional para desmantelar los patrones tóxicos que había construido durante años. Redujo sus horas de trabajo, priorizando tiempo para ella misma y para las relaciones que realmente importaban. El jardín se convirtió en su refugio, el lugar donde pasaba las mañanas de los fines de semana con un café, donde meditaba, donde poco a poco fue reconectando consigo misma. Y yo gané no solo a mi hermana de vuelta, sino algo mucho más valioso: la confirmación de que vivir desde el amor, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele, siempre vale la pena. Porque al final, las únicas cosas que realmente perduran, que realmente importan, son los jardines que sembramos en los corazones de quienes amamos, y la valentía de seguir regándolos incluso cuando parecen marchitos, confiando en que la primavera siempre llega para quien tiene paciencia y fe.